Quiero tener dos lecturas en esta mañana. Una va a ser en Lucas, capítulo 4, versos 42 al 44. Y luego saltamos a una que ustedes creo que ya leyeron la semana pasada, en Marcos 4, 26 al 29. Quiero hacer estas dos lecturas. Repito, vamos a leer primero Lucas 4, 42 al 44. Y luego saltamos a Marcos 4, 26 al 29. La voy a leer aquí en esta versión, Reina Valera contemporánea. Dice Lucas 4:42. Al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en la sinagoga de esta región. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesús. Sí. Para eso había sido enviado, para predicar las buenas nuevas de salvación. Dígale al que está a su lado: las buenas nuevas de salvación. Ahora quiero irme a Marcos capítulo 4, verso 26 y 29. Igualmente lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Marcos 4, 26 dice: Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece. Dígale al que está a su lado: brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete a la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Dígale al que está a su lado: es tiempo de cosechar. ¿Cuántos creen que es tiempo de cosechar? Sé que han estado trayendo algunas enseñanzas, y la semana pasada me decía el pastor Otto que habían hablado del sembrador, ¿sí? Aquel que salió a sembrar y sembró y regó la semilla, y la semilla cayó en varias partes. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo aplicarnos para la evangelización. Y la verdad que la parábola del sembrador nos da a luz o nos enseña algunas cosas importantes para nuestras vidas. Es el regar la semilla. ¿Quién puede decirme en esta mañana qué es regar la semilla? ¿Ah? Lanzarla, ok. ¿Qué más? ¿Cómo? Enseñar el evangelio. En este caso, en la parábola del sembrador, es que nosotros podamos compartirle a alguien más la palabra de Dios. Esta palabra que usted y yo tenemos en nuestras manos, o algunos la tienen en la tablet o en el celular, esa palabra es la que debemos compartir. Hay 4 aspectos importantes que vamos a tocar en esta mañana: estratégicamente, humildemente, obedientemente y confiadamente. Creo que hay algo importante que el Señor ha querido enseñarnos y que Él nos dejó para que nosotros, sus discípulos, sus siervos, pudiéramos ponerlo en práctica hoy y aplicarlo el día de hoy. Número 1, estratégicamente. Jesús enseña que ciertas clases de tierra permiten que la semilla crezca con gozo en lugar de ser ahogada y que se seque. Cuando vamos a la parábola del sembrador, notamos allí que alguna semilla cayó entre espinos. ¿Y qué pasó cuando creció? Se ahogó. Esa plantita se ahogó porque los espinos no dejaron que creciera.
Otra parte cayó en un camino por donde las aves transitaban o también pasaban, y esa semilla fue arrebatada. Si algo quiere el enemigo, Satanás, o el diablo, como usted lo quiera llamar, es arrebatar la palabra de Dios en cada corazón. Pero ahora bien, este hecho debería ser suficiente para demostrar la insensatez de hacer el Evangelio algo que apenas toque las emociones. Hoy encontramos muchos predicadores, y yo pudiera decir tal vez algunas iglesias o algunas personas que solamente quieren tocar las emociones de las personas. Nosotros los seres humanos somos muy dados a las emociones. Cuando recibimos una noticia por la partida de un familiar, nos entristecemos, nos desesperamos, nos angustiamos. Cuando recibimos en estos días que muchos de nuestros muchachos se están graduando y están pasando de una etapa a otra, para nosotros es una emoción, una alegría. O cuando llega alguien que no hayamos visto, algún familiar que no hemos visto en tanto tiempo, nosotros nos emocionamos y tratamos de atenderle lo mejor posible. Siempre las emociones van a formar parte del ser humano. ¿Quién nos ha entristecido aquí alguna vez? Yo creo que todos nos hemos entristecido en algún momento. ¿Cuántos han tenido alegrías? Todos hemos tenido alegrías. Entonces, las emociones forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero cuando el evangelizador apunta al pecador solo en la parte emocional, esta parte queda simplemente en corazones superficiales, no profundizados. Todas las iglesias cristianas, por así decirlo, tenemos actividades para niños, actividades para jóvenes, para adultos, para parejas, y tratamos de hacer actividades diferentes utilizando diversas estrategias para alcanzar a otros. Y hay actividades que son muy bonitas y que en el momento nos emocionan, ¿sí? Un concierto, un taller, qué sé yo, algunas cosas nos emocionan. Y eso está bien. Pero el evangelizador no debe apuntar solamente a las emociones o a la voluntad, porque esto da como resultado conversiones poco duraderas. O sea, va a durar solamente en el momento que me dure la emoción en mi vida. Tampoco el evangelizador debería manipular la voluntad de las personas apelando a los deseos naturales del pecador. Es decir, es normal que los pecadores esperen con ilusión cosas en sus vidas, como la salud, la riqueza, el éxito o la realización personal. Nunca debemos manipular a las personas diciéndoles que al llegar al Evangelio, convertirse en cristianos evangélicos, sus problemas van a culminar, van a cesar. ¿Por qué? Porque estaríamos mintiéndole a esas personas. Yo siempre le digo a las personas, hay que decirles la verdad. No se le van a acabar los problemas, al contrario, tal vez van a venir más problemas a su vida. Y yo siempre tengo un lema: los problemas vienen en combo, vienen acompañaditos, vienen en grupos, uno tras otro. Usted termina de salir de un problema y llega otro enseguida. Entonces, las emociones que las personas traen, o los sentimientos, o los deseos de las personas al llegar a los pies de Cristo, no debe ser simplemente por alguna necesidad. Claro, muchos llegan por necesidad a la iglesia, por alguna enfermedad, por un hijo que, no sé, está en problemas de drogas, de alcoholismo, o está en rebeldía. Muchos llegan a la iglesia por esas situaciones, pero no es el fin de manipular esas emociones de esas personas para que pueda convertirse en un cristiano o en un evangélico, como usted lo quiera llamar. Porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y si el Señor venció, nosotros también somos más que vencedores. Dígale al que tiene a su lado: soy más que vencedor. Escuche esto: solo los falsos maestros usan el orgullo y el deseo de la carne para coaccionar una respuesta positiva de las personas. En Mateo 10:34 al 39 dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si bien es cierto que en esta mañana no vengo a decirle que no ame a su esposa, a su esposo, a sus hijos, sus padres, sus familiares, no le vengo a decir que no lo amo. Pero la Escritura me está diciendo que si yo amo más a mi esposa, a mis hijos, más que a Dios, entonces no puedo ir en pos del Señor. El Señor debe estar en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Y eso hace que yo pueda amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis padres. Eso va a hacer que yo pueda amar a otros en mi entorno familiar. El verdadero arrepentimiento y la fe en Cristo niegan los anhelos depravados comunes de la voluntad humana. Juan capítulo 12, verso 24 al 26 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Escuche esto lo que dice aquí Juan capítulo 12: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, para que haya vida, debe haber una muerte. Si una semilla no muere, no puede renacer de allí una planta. Debe morir primero a ella misma para luego renacer una planta que a futuro va a dar fruto. Entonces, quiere decir que yo debo morir a mi yo, a mi persona, a mi orgullo, a mi envidia o a aquellas cosas que no le agradan a Dios. Esas cosas deben cambiar en mi vida. No sé si habrá escuchado algunas personas que dicen: es que así soy yo y así nadie me va a cambiar, y nadie lo cambia, y en cierta forma nadie lo cambia. Pero si no muere como la semilla, no va a renacer en su vida una nueva esperanza, un fruto que pueda traer a otros a salvación. ¿Cuánto lo creen? Dígale al que tiene a su lado: debo morir al yo. ¿No escuché? Dígale: debo morir al yo. Usted debe morir al yo, a su orgullo, a sus cosas que tal vez no le agradan. Hay cosas que no nos agradan, hay cosas que no queremos dejar en nuestras vidas, hay cosas que tenemos ahí: no, pero es que esto es mío, esto no. No, Dios quiere que muramos a esas cosas para que pueda renacer en nuestras vidas esa planta que va a dar vida y vida en abundancia. Vamos a dar frutos que van a atraer a otros a Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen familiares aquí que no son cristianos? Levánteme la mano. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún familiar que no es cristiano. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren que esos familiares lleguen a los pies de Cristo? Yo quiero que esos familiares lleguen a los pies de Cristo. Tuve la dicha y la oportunidad de ver a mi papá llegar a los pies de Cristo. Un hombre que era reacio al Evangelio, que parecía que nada lo iba a conmover. Y sabe, Dios mismo trató con él. No fue Richard, no fue mi mamá, no fue el pastor de la iglesia, no fue alguien de allí. Fue un trato de Dios para con él. Ese trato de Dios para con él lo hizo quebrantarse. Y por primera vez yo pude ver a mi papá, un hombre reacio, duro, un hombre que yo nunca lo había visto llorar. Lo pude ver llorar delante de la presencia de Dios. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Jonathan Edwards observó un indicador responsable. Es un corazón humilde y quebrantado que ama a Dios.
Mire, no hay un corazón contrito y humillado que Dios desprecie. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Él dijo esto, Jonathan Edwards: los deseos de los santos no importan cuán fervorosos sean, son deseos humildes. Su esperanza es una esperanza humilde. Su gozo, aunque indecible y lleno de gloria, es un gozo del corazón quebrantado y humilde, que deja al cristiano más pobre de espíritu, más semejante a un niño pequeño, más dispuesto a una humildad universal de comportamiento. Edwards dice que influir en las emociones o manipular la voluntad por esas cosas no son fáciles. Más bien, una vida santa es la señal principal de la gracia de Dios. Esto es posible cuando la mente del pecador es persuadida a ver su pecado tal cual como es. Debemos evangelizar o predicar haciéndole entender al pecador su pecado tal cual como es. No simplemente tocar las emociones y los sentimientos, sino hacerle saber a él que su pecado lo aparta de Dios, lo aleja de Dios, pero que si él se convierte al Señor, entonces va a ser restaurado y su pecado va a ser perdonado. Número 2, humildemente. La verdad es que el poder del Evangelio está en manos de Dios, no en las nuestras. ¿Usted sabe cuántas noches pasó mi mamá orando por mi papá? Muchos años. Creo que yo tendría, 17 años cuando mi papá llegó al Evangelio. Desde la edad de 1 año, mi mamá me llevó a la iglesia. Hasta los 17 años, en ese trayecto, y en lo que yo recuerdo, sé que mi mamá oraba por mi papá. Años y años orando por mi padre. Y no fue cuando ella quiso. El resto lo hizo Dios. No importa cuántas veces usted le haya predicado a alguien y cuántas veces usted haya orado por alguien. Lo que importa es que Dios va a hacer el resto en esa persona, en esa vida. Nuestras oraciones, está bien que las hagamos por nuestros familiares, nuestros amigos y aquellos que quieran llegar a los pies de Cristo, pero también necesitan que nosotros podamos predicarle a ellos y expresarle a ellos el amor de Dios en sus vidas. El resto lo va a hacer Dios en la vida de cada uno de ellos. Isaías 66, verso 2 dice: yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. A los que tiemblan al escuchar esta palabra de Dios. Vuelvo y repito lo que dice la última parte: yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu. ¿Cuántos pobres y humildes de espíritu hay aquí? Tal vez muchos. Y cuando hablamos de esa humildad, no hablamos de incertidumbres o de tolerancia ecuménica o alguna otra distorsión del postmodernismo. No, hablamos de lo que dice aquí, de aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, que tienen temor ante la palabra de Dios. El poder del Evangelio está en su verdad invariable. Hay un texto que me gusta mucho, que es el de Romanos 1:16. Si usted lo habrá leído alguna vez, y alguno tal vez se lo sabe de memoria. Romanos 1:16, no lo voy a leer todo, sino la primera parte. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen aquí? Dígame amén. Para todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Hay un poder de Dios en el Evangelio. Y hay muchas personas afuera que no conocen ese poder, pero necesita ser oído por usted y por mí. Necesita conocer ese poder para salvación. Además, el evangelizador
no debería intentar hacer atractivo a Jesús a los pecadores. Jesús es atractivo por sí mismo, por Él mismo. Nosotros a veces tratamos, sí, está bien, a veces de vender a un Jesús diferente. No, Él es poderoso, Él es amoroso, Él ya es atractivo para las personas. Un pecador debe escuchar que su pecado le acusa y le condena porque ofende a Dios, y que solo el Espíritu de Dios puede llevar esa verdad desde los oídos del pecador a su corazón. Eso es lo que necesita saber aquellas personas que no conocen de Dios. Los evangelizadores muy a menudo apelan a las emociones, a la voluntad, en vez de a la mente. Número 3, obedientemente. Cuando Jesús terminó de explicar la parábola del sembrador, él en el capítulo 4 de Marcos, en el verso 21, hace referencia a otro aspecto importante dentro de lo que él estaba queriendo enseñar. Y en Marcos 4:21, él hace una pregunta: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Repito, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Y es cierto, usted no ve una luz en el piso o debajo de la cama, siempre está en un lugar alto, para que se pueda iluminar el lugar donde está, el cuarto, la habitación, el salón, etc. Se pone en un lugar alto para que pueda alumbrar. Él le decía a sus discípulos que después de su muerte y resurrección poseerían esa gran luz. ¿Cuántos son luz en el Señor? Usted debe brillar porque usted es luz en el Señor. En otro pasaje más adelante, dice 2 Corintios 4:4, luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Nosotros somos luz del Evangelio, imagen de Dios. ¿Cuántos son imagen de Dios? Hemos sido creados a imagen y semejanza de ese buen Dios. Una verdad universal en todo esto que vemos aquí, en el capítulo 4 de Marcos, es que en el versículo 22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Y es muy cierto, muchas veces los discípulos trataron, o muchas personas de aquellas que Jesús sanó, que en algún momento les dio sanidad a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos Jesús les indicó que no lo testificaran, que no lo notificaran, que no lo hablaran, porque todavía no era el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos creen que el tiempo de Dios es perfecto? Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Las cosas que suceden en nuestras vidas y en nuestro entorno, a nuestro alrededor, son porque Dios las permite, y ese tiempo de Dios es perfecto. No hay nada que suceda lo digo yo, es mi pensamiento, y respeto, tal vez usted piensa diferente, pero nada sucede por casualidad. Todo sucede con un propósito, todo sucede porque hay un tiempo de Dios, y hay un tiempo para que los discípulos pudieran anunciar y decir quién era Jesús. Una razón evidente para tal restricción de lo que Jesús le decía, que no fueran a decirle a nadie que habían sido sanados, era que él quería que sus seguidores esparcieran, no que él era un sanador, o no que era un libertador político, sino que él era el Salvador que murió en la cruz y resucitó. Ese es el Evangelio, que anunciemos a Jesús como nuestro Salvador. Las demás cosas vienen por añadidura: la sanidad, la economía, la salud, todas esas cosas vienen por añadidura. Pero lo importante del Evangelio es saber que hay una salvación, hay unas buenas nuevas de salvación para usted, para mí y para aquel que no conoce del Señor.
Los creyentes verdaderos son obedientes en evangelizar cada vez que tienen una oportunidad, recordando que nuestra obediencia lleva a la bendición divina, tanto aquí como en la vida venidera. Cada vez que usted se encuentre con un amigo, cada vez que usted tenga la oportunidad de compartir con un familiar, cada vez que usted tenga la oportunidad de compartir con un vecino, usted debe ser obediente en compartir las buenas nuevas de salvación. Hay veces que nos convertimos, o los extremos siempre son malos. Creo yo que los extremos son malos, ¿no? A veces hay personas que, no pueden ver a alguien porque ahí le caen con la palabra y tele, y eso a muchas personas les cansa. Pero tampoco hay que irse al extremo de que no le hablo a nadie, ni le predico a nadie del Evangelio, ni le muestro a nadie la luz de la verdad que está en la Escritura, que es Jesús, porque también está mal. Había una compañera cuando trabajé en la clínica hace tiempo, había una enfermera que le gustaba acercarse a mí cuando ella supo que yo era cristiano, y ella siempre me decía: Richard, es que usted es diferente a mi tía es evangélica, decía ella, pero yo no puedo ir a visitarla. Y a veces ella me dice que cuándo voy a visitarla, pero yo no puedo ir a visitarla, porque desde que entro a la casa hasta que me voy es una retaíla de cosas, y quiere como que meterme ahí al evangelio y no sé qué, y eso siempre me lo decía. Pero ella decía: pero usted tiene algo diferente, tiene algo que no tiene mi tía. Y ella siempre está atacándonos con cosas, que esto es malo, que esto aquello, y me daba una lista de cosas que le decía a la tía. Y yo aprovechaba la oportunidad para hablarle de Dios a esa compañera. Y ella decía: a mí me gusta el Evangelio, pero no me gustan esas personas que me atosigan, porque la gente se siente fatigada por eso. Entonces, no con esto estoy queriendo decir que no le predique a las personas, hágalo. Cuando mi papá se convirtió, recuerdo que el anhelo de su corazón era que su familia se convirtiera. Y él iba de visita a Cajaseca, donde estaba mi familia, mi tía, y él desde que llegaba también era hablándoles del Evangelio, porque él quería que lo que él tenía en su corazón, poder compartirlo con otras de su familia, y que ellos también llegaran a los pies de Cristo. Esa debe ser nuestro anhelo, nuestro sentir. Sin embargo, nosotros podemos decir que cada vez que haya la oportunidad de hablarle a alguien, incluso a veces cuando está haciendo uno una cola para pagar en el supermercado, hay personas que a veces entablan conversación con uno, o en cualquier otro sitio. Ahí está la oportunidad para que usted le pueda hablar a otros. La tarea de evangelizar no es simplemente del pastor o del grupo de líderes. Yo recuerdo que donde nosotros nos formamos, en la iglesia donde nos formamos, había un equipo de evangelismo, ¿no? O había un departamento de evangelismo. ¿Y cuántos quieren pertenecer al equipo de evangelismo? Y algunos se anotaban, otros no. En la iglesia no debería haber un equipo de evangelismo. Todos deberíamos ser evangelizadores, alcanzando a otros para ganar para el reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que es así. No debería haber un equipo, debería involucrarse toda la iglesia en alcanzar a otros para Cristo. Número 4, confiadamente. El saber que nuestra evangelización es energizada por el poder de Dios nos da la confianza en los resultados divinos. El hecho de tener la tranquilidad que el Espíritu Santo obrará en la vida de las personas nos ha de dar la confianza que la palabra no vuelve vacía. Siempre que usted le predica a alguien o le habla a alguien acerca de Dios, esa palabra no vuelve vacía. En algún momento, esa semilla que usted está regando y que usted está sembrando en los corazones de las personas, esa semilla va a dar fruto. Yo recuerdo es un muchacho que en una ocasión nosotros trabajábamos en algunos sectores de aquí de San Cristóbal con niños en barrios, y recuerdo que yo me habían asignado el barrio del Río con otras 2 personas, con otros 2 líderes, y siempre que llegábamos allí salían, yo creo que como 20 o 30 niños de ese sector, y ellos esperaban cada domingo que nosotros llegáramos a
a darle la enseñanza, le llevábamos algo para pintar, y a veces cuando podíamos le llevábamos algunos caramelos, galletas. Y era un grupo grande, yo no recuerdo la cara de todos ellos, y yo que soy malo para acordarme de nombres y de rostros, pero recuerdo que pasado mucho tiempo, me invitaron una vez a predicar en una iglesia, y en esa iglesia se me acercó un muchacho, ya era un joven, y me dice, hermano Richard, ¿usted se acuerda de mí? No, de verdad, ni idea, ni por aquí pasaba. Y ese muchacho me dice, bueno, usted era uno de los que iba al barrio del Río a predicarnos y a llevarnos caramelos y dibujos y no sé qué otras tantas cosas. Y yo era uno de esos niños, y ahora estoy sirviendo aquí en esta iglesia. Eso para mí me llenó de gozo y de alegría. No sé cuántos de aquellos 20 o 30 niños que teníamos en ese sector llegaron a los pies de Cristo y permanecen hoy, pero el saber que uno de ellos, el Señor me permitió conocerle y saber que estaba sirviendo en una iglesia, para mí fue una alegría. Entonces, la palabra nos vuelve vacía. Si usted incluso está enseñando a los niños, si usted incluso está enseñando a los adolescentes, al joven, sígalo haciendo. Si algo he aprendido en las últimas semanas, y hemos aprendido mi esposa y yo, es que la mejor semilla que también podemos sembrar es en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. En ellos nunca se les va a olvidar la palabra de Dios. Aún cuando incluso puedan apartarse de los caminos del Señor, esa palabra siempre va a estar ahí, sembrada en sus corazones. Marcos capítulo 4, verso 31, dice de la siguiente manera: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aun cuando pensemos que nuestra semilla es muy pequeña, o que le estamos sembrando la palabra a un niño, esa semilla con el tiempo va a ser un gran árbol donde va a albergar grandes ramas y donde va a dar buen fruto. Yo soy testimonio de eso, porque si yo pudiera contar tal vez nuestra infancia y cómo nos criamos en la iglesia donde nos formamos era una iglesia pues muy conservadora. A todo le decían que no, y todo era pecado, pero aún así yo permanecí ahí y tuve mis altas y mis bajas. A veces me desanimaba y no volvía durante unas semanas, pero siempre me mantuve ahí. Ahora, cuando usted va a la palabra del sembrador, dice que una semilla cayó en buena tierra. Yo soy buena tierra. Dígale al que tiene a su lado, yo soy buena tierra. Hoy, tal vez me falta por dar mucho más frutos, pero estoy dando frutos de lo que una vez mi mamá, como maestra de escuela dominical, me enseñó, y como algunos maestros que recuerdo las enseñanzas de ellos, de niños. Esa semilla quedó en mi corazón y hoy puedo decir, estoy dando frutos de esa semilla que quedó sembrada en mí. Soy buena tierra, dígale al que está a su lado. Soy buena tierra. Esa semilla va a dar frutos. Recuerde que los discípulos siempre estaban preocupados por las promesas del Antiguo Testamento. Siempre estaban haciéndole preguntas a Jesús. Siempre estaban diciéndole que cuándo iban a ocurrir varias cosas que ellos querían ver. Ellos querían ver el crecimiento a un Jesús como rey, pero como que no veían aquello. Y sin embargo, esa semilla como mostacita, pequeña, que no se dio ahí en el momento, ni siquiera Jesús. Dice que cuando usted lee el libro de los Hechos, que estaban 120 reunidos, simplemente 120 reunidos, escondidos tal vez, esperando la promesa del Espíritu Santo. Dice que después que recibieron la promesa del Espíritu Santo, fue predicado el Evangelio y se añadieron ese día, solamente ese día, 3,000 personas. Hechos 1:13.
Y luego, más adelante, en Hechos 4:4, dice que alcanzaron a 5,000 personas más para el reino de Dios. Y en pocos meses ya no eran 5,000, ya eran 10, 20, ya iba creciendo el Evangelio, iba extendiéndose el Evangelio. Hoy, después de 2000 años, o un poquito más de 2000 años, ¿cuántas iglesias hay alrededor de su casa? ¿O cuántas iglesias tenemos aquí en San Cristóbal? Antes eran conocidas, cuando yo estaba más chamo, hace poquito, habían pocas iglesias conocidas, pero hoy tenemos la ventaja que hay una iglesia casi que en cada cuadra o en cada barrio, ¿no? Hay mucha más multiplicación del Evangelio. Quiere decir que esa semilla que nuestro Señor Jesucristo sembró en aquella época, hoy está dando fruto. Pero aún hay muchas más personas que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio de salvación. Dígale al que tiene a su lado, faltan muchos por alcanzar. Faltan muchos porque lleguen a Cristo. El mensaje de la salvación se mantiene en movimiento mediante los que son sembradores. ¿Cuántos de aquí son sembradores? ¿Cuántos siembran la palabra de Dios? ¿Cuántos les hablan a un amigo, a un familiar, a un vecino? Si usted no lo está haciendo, comience a hacerlo. Háblele a un familiar, a un vecino, alcance a otros, invite a otros y alcance a otros para el reino. Esto solamente es posible porque lo hace el poder de Dios. Usted solamente va a sembrar, usted no va a transformar esa vida, usted no va a cambiar esa vida. Cristo Jesús va a transformar esa vida. Usted simplemente va a ser como el sembrador que salió allí con su costal, comenzó a regar la semilla, Usted va a sembrar la semilla, el resto lo va a hacer Dios. Ese pasaje que leímos al principio dice que aunque el sembrador duerma o esté despierto, sea de día o de noche, la semilla va a brotar, va a crecer, y él ni siquiera sabe cómo lo hace, dice la Escritura allí en el pasaje que leíamos. Simplemente él sembró la semilla y el resto lo hace Dios. La iglesia hoy en día debe cambiar ese concepto de tratar de transformar a las personas, de cambiarlas. No, el Señor es el que va a cambiar a esas personas. Ayer sábado teníamos una actividad aquí en Fundación Cristiana La Red, de un trabajo que estamos haciendo allí, y después que terminó la actividad yo fui a llevar a la persona que nos llevó el taller, y no sé qué hora serían, como las 5 o 6, me llama, como las 6 eran creo, me llama una vecina y me dice: Richard, tráigase una taza para darle un poquito de masato que hice. Es una señora que nos ha acompañado ya por algún tiempo, y yo fui hasta su casa, ella me ofreció café y no quise despreciarle, y dije: bueno, sí, voy a sentarme a tomar café. Y esta persona es una señora mayor ya, ella comenzó a ir con nosotros cuando nosotros estábamos trabajando con niños ahí en la cancha. Ella fielmente llegaba todos los domingos con una tacita de cotufas, ¿no?, a llevarle a los niños. Pero nunca iba a las reuniones de adultos, siempre iba a los niños y nos colaboraba, y hasta se ponía ahí a ayudarnos a distribuir el material para que los niños dibujaran, pintaran, hicieran. Pero luego yo un día la invité, ¿no? ¿Por qué no nos acompaña? Ahorita después de la reunión de niños vamos a tener algo para los adultos. Entonces ella estaba reacia, pero un día me dijo: Richard, es que me da pena porque yo voy a la iglesia católica, nos dijo ella, y yo no quiero ir allá y quiero ir allá. Y yo le doy gracias a Dios porque nos dio sabiduría, y creo que estaba Jacqueline también ahí. Le dijimos: no importa, vaya a la iglesia católica y en la tarde viene para acá si quiere, si usted desea. Y ella comenzó a ir, y ayer tarde ella me decía: Richard, yo me siento tan bien ahí con ustedes, tan a gusto, por así decirlo. Me siento tan bien con ustedes que yo sé que Dios está conmigo, decía esta señora. Y usted la ve y ella parece una cristiana convertida completamente. Parece, no, es una cristiana que se ha convertido realmente al Señor.
ama al Señor, ama la obra. Es la primera que está allí y dice, inclúyame en el trabajo que haya que hacer. Hoy en día, sí va en ocasiones a la iglesia por cuestiones de su hija, pero ya su corazón no está allá. Ya ella, cualquier actividad que se programe o que programemos, ella va a ese lugar, asiste a ese lugar. Entonces la obra no la hago yo no la obligué, ni le dije haga esto, haga aquello. El Señor la ha ido tratando. Y me decía, y bajé también porque ella me había dicho, Richard, necesito que me regales una Biblia pero con letra grande. Yo le había regalado una con letra pequeña, ya casi no ve. Y ayer se la llevé, una Biblia nueva. Eso para ella fue como si le hubiera llevado, no sé, el mejor regalo que hubiera podido recibir, ¿no? Y me dijo, no, y hay otra que necesita otra Biblia. ¿Usted tendrá otra Biblia? Yo, claro, yo tengo otra ya. No, yo se la voy a llevar. Vamos a decirle a ella que vaya. Y ella se ha convertido, no solamente en eso, se ha convertido en una sembradora. Porque nos llega a la casa y ella me dice, Richita, le traje otra ovejita. Y se la presento, ¿no? Y nos trae, cada domingo a veces lleva, creo que casi todos los domingos lleva alguien nuevo. Le hablé a otra vecina y se ha convertido en una sembradora. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Sembrar la palabra. El resto lo va a hacer el Señor. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que es así. Yo quiero terminar con lo siguiente. Hay un pasaje que hace días nos compartieron y me llamó mucho la atención. Uno todo el tiempo no deja... o todo el tiempo uno sigue aprendiendo, no deja de aprender. En Hechos capítulo 1, verso 8, tal vez usted ya lo ha escuchado y tal vez alguien ya se lo habrá dicho, pero Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tiene un plan. ¿Cuánto creen que Dios tiene un plan? Dice, ustedes, ¿a quién se refiere? ¿A ellos? A nosotros. Se refiere a nosotros, a todos los que estamos aquí e incluso en otras partes. Ustedes serán mis testigos. ¿Y qué significa ser testigo del poder de Dios? Escuche esto. El ser testigo de Cristo podría hacer que muchas veces tuviera que dar la vida por Él en esa época. Por esa razón buscaban constantemente la llenura del Espíritu Santo y confiaban en ella para poder anunciar el Evangelio. Hoy en día, tal vez no nos cueste la vida físicamente. Hoy tenemos una gran libertad aquí en nuestra nación. Incluso tenemos la gran ventaja que nos ha llegado Biblias en varias versiones. Pero sí implica morir a nosotros mismos, morir al yo. Implica que nosotros podamos compartirle a otros la buena nueva de salvación. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde es Jerusalén? Jerusalén comienza donde vivimos, donde todos nos conocen, nuestro entorno familiar. Ahí comienza Jerusalén, hablándole a cada persona que está a mi alrededor, dentro de mi entorno familiar. Ese es Jerusalén. Judea, donde no conoces a nadie allí, pero que ellos necesitan conocer el amor de Jesús. Movernos de nuestra conformidad, de nuestra casa o de nuestra iglesia, y irnos a predicar a aquellos que no conocen de Jesús. Samaria es el lugar donde yo no quiero ir, es el lugar por el cual yo no quiero pasar. Los judíos evitaban pasar por Samaria, preferían caminar unas millas más, unos kilómetros más, antes que pasar por Samaria. Yo debo ir incluso a aquellos que me han ofendido, a aquellos que tal vez me han agredido verbalmente, a aquellos que tal vez han calumniado mi vida. A esas personas debo ir también. Y por último, a los confines de la tierra. Hemos sido llamados a servir en lugares difíciles. Termino con lo que dice Romanos capítulo 10, el verso 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Hay muchas personas todavía que necesitan conocer del Señor. Hay muchas personas que necesitan oír el mensaje de salvación. Hay muchos familiares que necesitan llegar a los pies de Cristo. Tal vez hemos estado orando por algunas personas, familiares, amigos, no sé por quién estará usted orando, y tal vez usted le habrá predicado, pero esa persona necesita conocer de Jesús. ¿Y cómo conocerán de Jesús si yo, que soy su familiar, su vecino, su amigo, incluso yo tengo amigos que no son cristianos y me gustaría mucho que ellos llegaran a los pies de Cristo, pero cómo van a llegar a los pies de Cristo si Richard no les predica, si Richard no los invita a conocer a Jesús, al que hoy yo tengo en mi corazón, al que aún con dificultades que he pasado, que sigo pasando, y que a veces quisiera salir corriendo? No crea que uno no quiere salir corriendo, no quisiera salir corriendo, tirar la toalla y decirle al Señor: Señor, yo no quiero seguir haciendo esto. Pero es por la gracia de Jesús, es por el amor de Jesús, es por la fuerza del Señor que aún seguimos allí, aún con las circunstancias difíciles que podamos afrontar. El Señor sigue manteniendo a Richard en pie. ¿Y cómo no hablarle a otros del Señor? ¿Cómo no decirle a otros que vengan a los pies de Cristo? Ellos también necesitan conocerle. Ellos también necesitan que nosotros brillemos en medio de la oscuridad. Yo quiero que usted incline su rostro allí donde está, y no sé si usted le habrá hablado a algún familiar o amigo de Jesús, pero tráigalo a memoria por unos instantes. Y una vez más, no importa cuántas veces ha orado por ese familiar o amigo, o ese vecino incluso, pero una vez más ore por esa persona. Y atrévase, si no se ha atrevido. Si ya lo ha hecho, le felicito. Si no lo ha hecho, le insto y le motivo a que lo haga, a que le hable de Cristo. Ellos necesitan conocerlo. Aun cuando ya el Evangelio, hoy tenemos iglesias en muchos lugares aquí, en muchas partes, hay muchas personas todavía que necesitan de Jesús. Hay muchas personas en los hospitales que necesitan conocer a Jesús. Hay muchas personas en las cárceles que necesitan conocer de Jesús. A veces las cosas que pasan no las entendemos, y no entendemos por qué sucede. Porque un familiar nuestro está en el hospital, porque un familiar nuestro está en la cárcel, o porque un familiar tuvo que irse del país. Pero Dios siempre tiene propósitos y planes. Dice Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Planes de bien y no de mal siempre tiene el Señor. Invite a alguien. Qué bueno sería que usted la próxima semana pudiera traer a alguien más a este lugar. Y no importa que no entren todos tal vez los que pudieran entrar a este local, pero que usted pudiera cederle el puesto a ese amigo, a ese familiar, la próxima semana. El Señor quiere que sigamos siendo testigos del Evangelio de salvación. Hay que seguir predicando el Evangelio. No nos cansemos de predicar el Evangelio. No se canse de predicar de Jesús. No importa cuántas críticas haya recibido, siga predicando del Señor. Jesús, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad de darme de estar aquí en esta iglesia Puente Vida, Señor. Sé que hay muchos corazones allí que han sido tocados esta mañana. Y tal vez si alguno de ellos no se ha atrevido a hablarle a algún amigo, a un familiar, a un vecino, yo te pido que pongas en su corazón la fuerza para hacerlo, las palabras adecuadas para hacerlo. Sé que tú traes palabras adecuadas a nuestras mentes y a nuestros corazones para hablarle a otros del amor de Jesús. No hay nada como el amor tuyo, Señor. Si tú nos amaste tanto, derramaste tu sangre preciosa por nosotros, diste tu vida por cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros no hacerlo también
¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo creerán, Señor, si no saben de ti? Si no hay quien les predique. Yo soy el que debo predicar, Jesús. Ese privilegio tú no los dejaste a nosotros. Los ángeles quisieran predicar, pero no pueden. Ese privilegio es nuestro, es mío, es de tu iglesia. Coloca en el corazón el sentir, el motivar, Señor, a hacer las buenas nuevas de salvación, a extender el reino de los cielos, a llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Hay mucha necesidad, Señor, y hay muchas personas que necesitan conocerte. Si no hemos hecho lo propio, también te pido que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa y que perdones nuestras vidas porque no hemos hecho lo que tú nos has encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias en esta hora, Jesús, por este tiempo. Toda la gloria, la honra es tuya, al que vive y reina por siempre y para siempre.